11 de la mañana con 3 minutos, 11 con 3, tengo el gusto de saludar, Ama lo conozco hace muchos años, no habíamos conversado acá hace mucho rato en Radio Polar con el presidente regional del Colegio Médico, Gonzalo Sáez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto que... Muchas gracias por la invitación. Que nos acompañes esta mañana en días difíciles, po. En días difíciles para todos, sí. Semanas complejas. Yo le decía a Gonzalo fuera de micrófono, todos estamos en tela de juicio hoy en día, ¿no? Las instituciones, los doctores, los periodistas, en general, ¿no? Yo creo que todas las profesiones hemos caído en tela de juicio por la sociedad en las últimas semanas. ¿Lo ves igual, Gonzalo, no? Sí, lo veo igual, y algo que yo decía hace un par de días en una reunión con colegas es que el día de mañana probablemente la historia va a decir que estos fueron días de un estallido social y que hubo cambios. Esperemos que la historia sea benévola y diga que Chile mejoró, que esto sirvió para muchas cosas. Lo que la historia probablemente nos va a decir es qué hizo cada uno para que eso sucediera, pero si no hacemos cada uno algo, eso no va a suceder. O sea, lo que no cuenta la historia es el esfuerzo personal de cada uno. Yo creo que es ahí donde todos estamos un poquitito en deuda. Y eso va a quedar a la conciencia individual nomás, pues, a ver qué hizo cada uno durante esto. Ya vamos en 46 días, no sabemos cuántos días más van a ser. Claro, eso va a quedar para la explicación a los nietos. Sí, es verdad, es verdad. Cuando los nietos a uno le pregunten, ¿qué estabas haciendo tú cuando fue este estallido social? Y uno diga, no, yo... Bueno, no usted va a contar que estuvo marchando. Bueno, yo voy a contar que estuve marchando, que estaba en la dirigencia gremial, que tratamos de negociar mejores condiciones para la salud pública de Chile. Espero que eso sea suficiente. Y que no habían resultado en las primeras semanas. No, tenemos interlocutores un poco sordos, sí. Ya, ¿qué pasa ahí? Me imagino que no estás de acuerdo con lo que dijo el ministro Mañalich de que nuestro sistema de salud es uno de los mejores del planeta. Yo creo que él se quedó probablemente con la imagen que él tuvo en la época en que él estudió. Porque efectivamente la salud en Chile de los años 60, de principios de los 70, era un modelo de atención de salud con una salud privada muy pequeña, con un muy buen seguro nacional y con un esfuerzo sanitario importante en políticas que fueron masivas, como la vacunación universal. Hasta el día de hoy Chile es uno de los países que mejor se porta en cuanto a campañas de vacunación, la gente se vacuna. Tenía campañas importantes, fuimos de los primeros en Latinoamérica con el tema de la anticoncepción y de la planificación familiar. Logramos con medidas sanitarias controlar las enfermedades infectocontagiosas más importantes de la infancia. Los niños antes morían de diarrea o de desnutrición. Chile tuvo unas políticas maravillosas en los años 60 para lograr que los niños estuvieran bien nutridos y no se murieran de enfermedades infecciosas. Pero eso quedó muy en el pasado. Entonces yo creo que él está hablando por algo que pasó en Chile hace 50 años atrás. O sea, tuvimos la partida del caballo inglés en términos de salud. No, yo creo que en esto no se trata de echarle la culpa siempre al empedrado. Me carga la gente que se empieza a justificar siempre por lo pasado, pero hay un hecho histórico que es durante los años 80, fines de los 70 y casi toda la década del 80, fue una década absolutamente perdida en Chile en términos de salud. ¿Sí? Durante el gobierno militar no se construyó un solo hospital en Chile. Ninguno. No hay ningún hospital construido durante la dictadura militar. Se desarmó completamente el tejido del Servicio Nacional en cuanto a atención primaria y se le entregó a los municipios, que probablemente tenga distintas concepciones dependiendo del municipio al que uno pertenezca, porque hay municipios que lo hicieron bien y otros que no, pero son 330 realidades distintas. Con poca comunicación entre la atención primaria y los hospitales. Se dejó de invertir absolutamente en prevención, algo en que todavía estamos en deuda. Entonces nuestro sistema fue una reina de belleza a los 15 años y a los 60 es una vieja decrépita con muchas que sigue participando de lo que ocurre. Claro, y que algunos creen que todavía es la más hermosa. No es así. Claro, no reconoce la crisis, decías tú. El ministro, en particular el ministro, las autoridades. Ahora, hay una cuestión de no querer reconocer o simplemente no entender la realidad. Es la misma pregunta que le hacía Alex M. haciendo hoy día respecto del tema económico. ¿No están entendiendo o hay una cuestión doctrinaria, de ideales, de pensamientos, de cómo ver la vida, de no querer nomás reconocer el tema? Yo creo que hay un tema ideológico respecto de que un gobierno de derecha tiene esta percepción de que probablemente todo lo regula el mercado, y nosotros ya sabemos por experiencia de muchos años que hay especialmente algunos temas como la salud y la educación donde el mercado efectivamente no solo nos regula, sino que además es bastante perverso. Entonces
Ahora, respecto de si él no escucha o no quiere escuchar, no tengo cómo pronunciarme. Yo sí tengo que decir de que, independientemente de la percepción que yo tenga, el ministro Mañalich tiene un récord que pensamos que no se podía lograr. Le ganó en desaprobación a la ministra Cubillo. Sí. Eso es bastante increíble. Yo no había visto un ministro de salud que tuviera peor evaluación que un ministro de educación, y él lo logró, claro. Hoy en día, y de acuerdo a la encuesta Academ, que es bastante más cercana al gobierno, sí, tiene la peor evaluación de todos los ministros del peor evaluado en el gabinete. Peor. Está cercano al presidente también, pues en términos de desaprobación porcentual. Así es. A ver, vamos bueno, los médicos, ¿qué crees que ha pasado con los médicos en estos 46 días? Porque una cuestión es la salud y otra cuestión es la medicina privada, donde la gran mayoría de los médicos, los doctores, quizás tú me puedes desmentir en ese dato, pero no sé cuál es el porcentaje, pero uno tiene la sensación, como ciudadano común y corriente, que la gran mayoría de los médicos prefieren la salud privada. El tema de la consulta, es muy caro acceder si uno no tiene una ISAPRE por FONASA, no todos los doctores atienden por FONASA, igual están en tela de juicio, por Gonzalo. Sí, absolutamente. A ver, nosotros tenemos un sistema de salud donde más del 50%, el 52% de los médicos atiende la salud privada. Ya. De manera que para la salud pública queda menos de la mitad de los médicos de Chile. Uh-huh. Y en la salud pública se atiende el 80% de la población, solo el 20%. Entonces, la proporción de médicos en la salud privada es muchísimo mayor, con mayor acceso a especialistas, a un costo mucho mayor también. Ahora, la realidad no es igual en grandes regiones o en grandes ciudades que en Punta Arenas, por ejemplo. Efectivamente, en las localidades más apartadas se produce una doble discriminación. Uno, que hay menos médicos, hay menos especialistas, y hay menos acceso a los especialistas. Entonces, tenemos menos médicos y menos especialistas. Ahora, esto se ha ido revirtiendo lentamente, para mi gusto muy lentamente, en la región. Hoy en día tenemos más especialistas que los que teníamos hace 10 años atrás, claramente. Sí. Pero aún así es insuficiente, porque la medicina es un animal que ha ido creciendo a pasos agigantados, está muy bien nutrida, con muchos mayores requerimientos de tecnología, que es cara, y de medicamentos que cada vez son mucho más caros. Entonces, el costo de la medicina para la salud privada, tanto como para la salud pública, no necesariamente tienen que ver con lo que ganen o no ganen los médicos, sino que tiene que ver con el costo de la acción médica, que incluye mucha tecnología y mucho medicamento caro. Okay. Y en eso yo creo que nuestro país no lo ha hecho bien. No ha tenido políticas de injerencia real sobre el costo de tecnología y el costo de medicamentos. Y ahí tiene que poner acento, ¿no? Sí, yo espero que ahora que la ley de fármacos 2, que por fin se está tramitando hace 2 meses, ¿no? 3 meses. No sé, y de antes. Esperemos que ahí por lo menos se reduzca en algo el precio de los medicamentos, pero la lógica de que el mercado puede solucionar. Ayer salió el anuncio de 90 medicamentos que van a tener un precio preferencial para los pacientes de FONASA en farmacias privadas. En distintas cadenas se licitó pero yo veía el costo de los medicamentos. Entonces uno dice, un medicamento que normalmente cuesta 90.000 pesos, y no estoy mintiendo, pueden revisar el listado, está en la prensa. Un medicamento que normalmente cuesta 90.000 pesos para un beneficiario de FONASA grupo A o B, que tienen sueldos mínimos, que se lo reduzcan a 45.000 pesos. Uno dice, bueno, es un 50% de descuento, pero tampoco tienes 45.000 pesos para gastar. Pero es el 50% de la pensión también, puede ser, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente ha sido mucho mejor, por ejemplo, el impacto de las farmacias comunales, donde el mismo medicamento, pero genérico, comprado directamente a la Senabast, o comprado, o como se espera ahora en la ley Fármacos 2, que pueda ser importado directamente, va a tener un costo probablemente de un 10% del costo original. Entonces, pagar 45 a pagar 4.500 es una gran diferencia. Sí. Entonces, estos anuncios que están como desligados de la visión de realidad, o sea, se anuncia que un medicamento que cuesta 90.000 pesos va a costar 45.000 pesos para una persona que gana 200.000 pesos, es como seguir riéndose en su cara, es como decirle, mire, ¿sabe qué? Le vamos a hacer un tremendo favor. Eso no es un favor. Es lo que había que hacer hace mucho tiempo. Y probablemente hay que ponerle mucho más dinero, porque rebajar algo en 50% para que siga siendo demasiado caro para el que lo necesita comprar,
siguen siendo una no solución. Sí, sigue siendo una barbaridad, claro, lo que se está viviendo. A ver, ¿gana mucho más un doctor en trabajar solamente con la salud privada, con la ISAPRE en su consulta, que en un hospital, Gonzalo? La gente lo está consultando por redes sociales. Sinceramente, no lo sé. No me quiero meter en tu bolsillo, no, los doctores en ningún caso, ¿no? Pero para entender un poco, ¿no? Sí, el privilegiar una por sobre la otra. Hay muchos médicos que solo trabajan en la salud pública y hay otros médicos que solo trabajan en la salud privada. Sí. Y como en todos lados, la dispersión es bastante alta. En la salud pública no tanto, porque los precios están fijados por, o sea, los sueldos están fijados por ley, digamos. No, yo no quiero decir que los médicos ganen poco, pero tampoco mucha gente cree que por el solo hecho de trabajar en un hospital uno como que gana unos tremendos sueldos. Eso no es cierto. La salud pública nunca ha sido tan bien pagada como la salud privada, pero efectivamente para los que tenemos vocación de servicio público es donde están los pacientes que más lo necesitan. Uno tiene gratificaciones de otro tipo, ¿no? De otro tipo. Yo reconozco que en algún minuto estuve dedicado más a la salud pública y el trabajo de escritorio y duré muy poco, porque yo necesito el paciente que me diga gracias doctor, me hizo bien su remedio. Eso es otro sueldo. Ya, sí, ese es otro pago. Sí. En Chile depende con quién uno se compare, porque muchos colegas siempre se comparan con la clínica alemana o la clínica Las Condes y que efectivamente nunca van a encontrar que le pagan lo suficiente comparado con esas realidades. Pero hay médicos que trabajan en la salud privada en comunas muy populares en Santiago que tienen sueldos menores que los de la salud pública. Trabajando solo en la salud privada. Ya, perfecto. Sí, porque los planes de ISAPRE y la capacidad de pago de los pacientes FONASA también es distinta. Entonces, yo por ejemplo que atiendo por FONASA, yo diría que, no sé, 7 de cada 10 pacientes que yo veo llegan con su bono FONASA. Yo no son pacientes que paguen en forma particular. Entiendo. Así que hay mucha dispersión al respecto. Yo no tengo la impresión de que en este minuto ningún médico esté peleando específicamente porque le aumenten los sueldos en el sector público. No, lo que están pidiendo es que aumenten los recursos. Exacto. ¿No? Lo que uno necesita es poder hacer su pega. Pues, en el fondo, todos nosotros queremos tener pabellones para operar, con insumos para operar, con medicamentos para poder dejarle a los pacientes y no tener que decirle al paciente, mire, usted debiera tomar esto, pero la verdad es que en el hospital no hay, va a tener que comprarlo afuera. Ok. Administrando mayores recursos, ¿se pueden terminar, por ejemplo, las listas de espera, que es una vergüenza, Gonzalo? Absolutamente. Yo creo que, a ver, cuando había pocos especialistas, que todavía los hay, el Estado dijo, bueno, si no podemos resolver las listas de espera, porque efectivamente el día tiene 24 horas y no tiene más, entonces si estoy funcionando en los hospitales de las 8 hasta las 5 de la tarde, y en ese periodo no logro sacar toda la lista quirúrgica que tengo, entonces lo que voy a hacer es que voy a comprarle a algunos profesionales más prestaciones después de las 5 de la tarde o los días sábado y domingo. Ya. Eso tiene un problema ético serio, y es que los mismos que operan en la mañana son los que resolvían la lista de espera en la tarde, y por lo tanto hay que poner sistemas de control para que eso suceda, para que eso se haga bien, que son súper importantes. Tú tenés que decir, mira, usted va a operar la lista de espera que sobra, digamos, lo que no alcanza a operar en la mañana, pero no me puede bajar la producción de la mañana. Ya, ok, entiendo. No puede dejar de operar en la mañana para que le paguen como privado en la tarde. Exacto. Esos sistemas de control, yo diría que en provincia, por lo menos acá, funcionaron muy bien, pero en las grandes ciudades no funcionaron bien. ¿Y se hizo lo que tú decías al principio? Sí, yo creo que hubo sociedades médicas que operaron, o sea, vieron que este era un buen nicho de negocio, incluso dejaron de operar los hospitales. Pero es re poco ético, estamos hablando de salud versus plata, ¿no? Bueno, cuando tú estableces como Estado que la salud va a ser un bien transable en el mercado, uno no se puede después quejar de que efectivamente es un bien transable, porque yo en eso quiero ser súper honesto. Los médicos son seres humanos como cualquier otro, no son... siempre a uno le sacan en cara que el juramento hipocrático, pero los médicos se comportan en conjunto como todos los seres humanos. Hay gente buena, gente más o menos, gente no muy buena, son como la vida misma, digamos. Entonces, en las ciudades grandes hay mercado para todo. En las ciudades más pequeñas como esta había mucho mayor control entre pares. Yo sé que los médicos que alguna vez, que hace mucho tiempo que no se operan listas licitadas, digamos, pero yo sé que los médicos que licitaron listas nunca dejaron de operar en la mañana, nunca bajaron su producción a nivel local. Ya.
O sea, yo pongo la mano al fuego por mis colegas a nivel local. Y en muchos otros lados también. Pero en las grandes ciudades había conglomerados que se dedicaron a sacar listas de espera porque las pagaban bien y era buen negocio para ellos. Y eso no está bien. Entonces, lo que uno dice es por qué no aumentan los recursos en el sistema público para poder resolver esas listas de espera en el sistema público, en vez de comprársela a privado, que siempre es más caro. Sí. Sí. Entonces, en eso hay falta voluntad política. ¿Se administra pobreza en el hospital, sí, Gonzalo? Pues en todos los hospitales de Chile se administra pobreza. Y pero en el de acá también, que se habla también, tanto que es uno de los mejores de Chile. No, pero ¿no tenemos una gran infraestructura, tenemos, si nos depende uno también con quién se compare. Si nos comparamos con la Clínica Mayo en Estados Unidos, probablemente somos un hospital muy pobre. Sí. Pero comparado con otros hospitales de Chile, este está mucho mejor en términos financieros, en términos económicos. Pero aquí hay un mito que a uno le encantaría poder aclarar. Durante años nos dijeron a los médicos, los hospitales están muy mal administrados porque los médicos no sirven para ser directores. Son malos gestores, gastan mal, no tienen idea de economía y por lo tanto los médicos debieran salir de la dirección de los hospitales. 20 años después, la mayoría de los hospitales de Chile no está dirigido por médicos. Y los resultados financieros... Y la deuda está igual o peor. Ya. Entonces parece ser de que no era el problema de quién dirigía quien dirigía a los remadores, digamos. Sino que el problema es que faltan remos, pues ese es el tema. Sí, uno no puede da lo mismo que sea un ingeniero comercial o un cirujano o cuando uno administra pobreza, claro, uno puede ahorrarse un poquito por aquí, un poquito por allá, pero no va a hacer una gran diferencia. Uno requiere recursos. Al hospital le faltan recursos, le faltan camas, le faltan doctores, le faltan especialistas. ¿Qué le falta al hospital? Depende del tipo, depende de la excelencia de salud que uno quisiera tener. Ya. Si uno quisiera tener un grado de excelencia en salud como el que le pediría a cualquier país de la OCDE, nos falta de todo: camas, especialistas, recursos. Ahora, con las camas que nosotros tenemos, nosotros debiéramos poder darle mayor salida si tuviéramos mayor cantidad de pabellones y de especialistas, porque uno podría aumentar la cantidad de cirugías ambulatorias. Perfecto, sí. Entonces, no todas las cirugías requieren de tener al paciente hospitalizado. 2 o 3 días. O tenerlo hospitalizado 4 o 5 días, sí, cuando lo podéis tener 1 o 2. Sí. Y lo otro que es un gasto que se nos viene en forma desesperada es el tema del alto costo de los medicamentos, sobre todo de las especialidades oncológicas, reumatológicas, que han sufrido un cambio importante en la medicina. Hoy en día los tratamientos para enfermedades reumatológicas, que incluyen artritis reumatoidea, lupus, fibromialgia, etcétera, hoy en día esos tratamientos han pasado a un nivel muy superior y se utilizan medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que son de una tecnología muy, muy superior, pero de un costo muy importante también. Tratamientos biológicos. Lo mismo ha pasado en oncología. La quimioterapia ha sufrido un vuelco impresionante con la aparición de anticuerpos monoclonales y de inhibidores de checkpoint, que son medicamentos de muy alto costo, pero mucho más efectivos. Entonces, esa revolución implica un gasto que se nos viene, que es muy importante y que espero que hoy día que se discute la ley del cáncer, por lo menos en ese sentido, pueda ser abordado de mejor manera. ¿Van a bajar realmente los medicamentos, Gonzalo, crees tú, no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que finalmente con este estallido social y con la presión que existe, con los gremios peleándole peso a peso al ministerio, estas cosas, hay presión suficiente para que aumente... la central de abastecimiento, la Central Nacional de Abastecimiento, Senabas, sea un intermediario efectivo hacia los hospitales y hacia las farmacias comunales. Okay. Eso va a generar una presión a la baja también en las farmacias privadas. Ya, sí. Y la posibilidad de importar directamente medicamentos, no requerir que pasen todos por el ISP, sino que, por ejemplo, si tienen aprobación de la FDA en Estados Unidos, no hay para qué hacer una prueba clínica nacional, digamos. Sí. O sea, no debiera. Pues, debiera tener un fast track para poder ser aprobado. Entonces, esos medicamentos a lo mejor van a entrar a menor precio desde importadores extranjeros. Eso debiera presionar a la baja de los medicamentos. Ahora, si eso es suficiente, no lo sé, pero esperemos que por lo menos sea un gran primer paso. ¿Debiese haber un solo gran seguro de salud para toda la población y quienes quieren contratan un seguro privado? Esa es la gran pelea del Colegio Médico hace mucho tiempo. Nosotros, suena feo, pero como hoy día el Día del Médico, entonces voy a echarle felicitaciones a todos. Gracias. Voy a tirarle flores al gremio, pero existen pocos gremios
cuya pelea no sea por intereses propios, sino que sea por intereses para la población. Y en ese sentido, esta pelea de tener un seguro único pudiera significar el día de mañana probablemente disminución en los ingresos privados de los médicos. Pero nosotros creemos que es la mejor manera de poder asegurar un piso de atención a toda la población. O sea, tener un seguro único implicaría que todas las personas cotizan hacia ese fondo común. Eso mejoraría mucho los ingresos propios de los hospitales o el presupuesto nacional de salud, digamos. O sea, habría más recursos. Habría mucho más recursos para repartir dentro de la salud pública. Y queda la libertad de si alguien puede tener su seguro nacional, pero además contratar un seguro privado, ¿no? Por supuesto. Una ISAPRE o como se llame en un nuevo modelo. Exacto, las ISAPRES pasarían a ser seguros complementarios. Exactamente. ¿Y tiene que ser como este sistema de FONASA o tiene que ser algo muy distinto, este seguro único? Yo creo que FONASA tiene la expertise para convertirse en esto otro, pero eso ya es materia de los que, como dicen, de técnica legislativa. Sí, absolutamente. ¿Crees que hay que facilitarle la entrada a médicos extranjeros en Chile? A propósito de la falta de especialistas y este gran problema con el EUNACOM y todo lo demás, las pruebas que se hacen, que tiene tantas críticas respecto de cuál es el procedimiento y todo. ¿Crees que se le puede facilitar eso o no lo ven con buenos ojos? En Natales, por ejemplo, el alcalde Paredes ha tratado de facilitar para llevar especialistas extranjeros a Natales. Bueno, en Natales hay especialistas extranjeros. Sí, pero hay varios en el hospital, pero no por el alcalde Paredes, por el sistema de salud. Exactamente. Claro. No, pero lo quiere meter por el otro lado también. Mira, esta conversación la hemos tenido muchas veces en muchos medios. Es muy fácil decir, el colegio médico se opone a que haya médicos extranjeros porque cuida su bolsillo. No es así. Nosotros tenemos muchos médicos extranjeros que los hemos acogido con el mayor cariño y lo único que queremos es que lleguen más médicos, sobre todo más especialistas, porque hace falta para poder sacar la pega. Si eso, en el fondo nadie se opone a eso. Lo que no queremos es que bajen los estándares para que un médico extranjero trabaje en Chile, porque si tú dices, mira, basta con que presente un certificado de que estudió en una universidad extranjera sin ningún control de calidad, lo que finalmente vamos a tener es una salud para pobres y otra salud para ricos. Entiendo, ya. Porque finalmente tú vas a contratar médicos por poco sueldo, con poca certificación y con pocas habilidades, donde los necesites urgentemente. Entonces las municipalidades se van a llenar de médicos con bajos sueldos, que les salen más baratos, que les salen muy baratos y con muy poca expertise y ningún criterio de calidad, que van a atender a la gente más pobre, y los médicos especialistas bien capacitados y bien y con su EUNACOM y sus exámenes al día van a terminar atendiendo a la población más rica. Eso no es aceptable. Nosotros lo que nosotros queremos es que exista un criterio común de calidad. Yo siempre digo la misma frase. ¿Tú sabes cómo le dicen a un doctor que egresa con un 4? No, ¿cómo le dicen? Doctor. Sí, igual que el del 7. Sí, entonces, tienes toda la razón. Yo siempre me leo eso. Sí, entonces, cuando tú dices, vamos a dejar entrar a cualquiera, vas a terminar diciéndole doctor a uno que tenga un 1. Entonces, ya entiendo. No es un tema de discriminación con los médicos extranjeros, sino que es un tema de discriminación por calidad, sean chilenos o extranjeros. Ya, pero el sistema de una de evaluación es un sistema adecuado, que es el que ha recibido más críticas, o se puede modificar. Mira, a tal punto es así que el propio colegio médico solicitó al ministerio que el EUNACOM, o sea, que los médicos especialistas no tuvieran que dar EUNACOM, sino que fueran directamente al examen de la especialidad. Okay. Por ejemplo, si un médico que viene de cualquier país es cardiólogo durante 20 años, yo no le puedo pedir que venga a contestar a una prueba cómo se prepara una mamadera para un lactante de 2 meses. Sí. Probablemente ya ni se acuerde, a menos que tenga nieto, digamos. Además, claro. Sí. Entonces, pero sí necesito que él dé su examen que demuestre que efectivamente es cardiólogo y que tiene las competencias para hacer cardiología en Chile. Entonces, como colegio hemos pedido incluso que las certificaciones sean adecuadas a la especialidad del colega. Sí creo que es tarea de la autoridad mejorar el acceso a la EUNACOM. O sea, si tú tienes una gran cantidad de médicos que vienen, que se inscriben y que no alcanzan a dar el EUNACOM y que tienen que esperar 6 meses o un año para volver a darlo, bueno, habrá que hacer más pruebas en el año. Ya. Pero no es
pero no es un tema de que la prueba en sí sea buena o sea mala. La prueba es buena, tiene buen criterio de selección. Ya, ok. Pero existe la posibilidad de mejorar la falta de especialistas en algunos territorios a propósito de poder facilitarle la entrada de cierta manera, ¿no? A especialistas extranjeros. O sea, lo que hay que facilitarle es el acceso a la certificación. A la certificación. Eso es el tema. Ya, entiendo. Lo último, Gonzalo, ¿qué sensación tienes con la carrera de medicina de la Universidad de Magallanes? Yo creo que en este minuto está complicada porque además la contingencia la ha complicado bastante. Bueno, como muchas universidades de Chile, ¿no? Exacto. Pero de antes del todavía está en un periodo de consolidación y que hace que el paciente esté inestable, como decimos nosotros, porque a mí que me ha tocado hacer clase a los chiquillos de urología, hay buenos alumnos, hay alumnos regulares y otros más o menos como en todas las universidades, pero creo que falta más apoyo de la propia universidad para que tengan acceso a todas las especialidades, tengan un buen horario de clase, contraten buenos docentes. Creo que en eso falta todavía que se consolide la carrera. La contratación de docentes es muy importante. A mí me han dicho ahí chicos y chicas que estudian medicina en Lomag, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que la universidad tiene que hacer un esfuerzo para traer más docentes. ¿Y los profesionales de la salud están dispuestos también a trabajar en Lomag? Pero también, también uno tiene que tener en cuenta que yo que hago algunas clases no sería capaz de ser, por ejemplo, jefe de la unidad de urología de la UMAC. Tienen que traer docentes que se dediquen al tema de la docente. Justamente, claro, o sea, uno no siempre el que es bueno en algo es bueno enseñando ese algo. Entonces, es verdad. Gonzalo Sáez, presidente regional del Colegio Médico. Mucha felicidad en su día, pues, Gonzalo, y a todos sus colegas. Y a todas las secretarias de los médicos. Y las secretarias también. Sí, a todas las secretarias que hoy día están en su día. Sí. Siempre nosotros tenemos eso de que tenemos el mismo día de la secretaria, así que casi nunca nos celebramos nosotros. Hay que celebrar a la secretaria. Sí, hay que celebrar a la secretaria. Sí, pues, además son como las jefas de la consulta. Absolutamente. En algunos casos son, pero las que más mandan la izquierda y la derecha. Sí. ¿No? Ya, Gonzalo, un gusto, Gonzalo, que nos hayas acompañado. Un saludo a todos los auditores. Además, quiero mandar un saludo. En el Día del Médico, yo creo que lo que mejor nosotros podríamos hacer es darle las gracias a los pacientes. Sin los pacientes nosotros no aprenderíamos, no tendríamos razón de existir, y finalmente es el mejor reconocimiento el que a uno le hacen los pacientes agradecidos. Entonces, yo sé que muchas veces, no estamos a la altura que debiéramos. Les prometo que hacemos un esfuerzo todos los días por mejorar eso, pero siempre es gracias a los pacientes. Así que muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Gonzalo. Que estés muy bien. Pausa, ya venimos.